viernes pasado la legislatura porteña aprobó la ley del aborto no punible. Para hablarnos del tema viene Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, para ayudarnos a entender por qué no debería ser vetada esta ley. Es muy importante. Oye, qué lujazo, hoy tenemos los 5 minutos con sentido público. Brilla tanto en el teatro como en el cine y la televisión. ¿Quién viene a vernos? El Pato Contreras. Te sale bien el chileno. Oye, Juan, qué bonito que nos venga a ver el Pato. Harto de inteligente el Pato. Oye, chiquillo, ¿tiene un cigarro, pu? Le sale bien a los dos, mirá, qué dúctiles, qué versátiles. Viene Patricio Contreras, ¿eh? Viene Doña Gran Lujo Patricio total. Contreras. Tenemos además, lamentablemente, que informar el tema de la desaparición del testigo clave en el caso Ferreira. Se encontró el auto, vamos a estar estableciendo una comunicación. La realidad es esta, periodística pura, intentando con el hijo, pero justamente en este momento estaba atendiendo a la justicia, absolutamente conmocionado y conmovido por el hallazgo del auto y trabajando, por supuesto, en el pronto hallazgo de su papá, que ojalá no tenga nada y no haya pasado nada, pero vamos a estar informándote paso a paso de esto. Móvil también en el edificio Centinela para informarnos qué es lo que está pasando, tanto con Gendarmería como Prefectura, en fin. Temática amplia, diversa. El Osval va a hacer una entrevista divina, como las que hace siempre con el Pato Contreras, y viene de grabar un programa especial que va a verse hoy a la noche, 22:30, con eje Infancia Clandestina, la peli candidata a representante de la Argentina para ver si compite como mejor película extranjera. El especial se llama Camino al Oscar, ahí está. Y estuviste con Loureiro, con Tristán Bauer, con Puenzo. Sí, Luis Puenzo, Natalia Oreiro, Benjamín Ávila, que es el director, Tristán Bauer, claro. Fue un muy lindo programa, la verdad que sí. Sobre todo conocer a Natalia en otro rol, ¿no es cierto? Porque es muy poco frecuente que Natalia interprete un papel como el que interpreta y lo hace muy, muy bien. ¿La quisiste más que a mí? No, sinceramente. Ok, me ponía re celosa de Oreiro. Ok, beso enorme a Natalia y a toda la gente que participó en la peli. No te lo pierdas, hoy 22:30, programación especial con el capo al frente de todo, invitados de lujo, así que muy lindo programa. ¿Vamos con las vías de comunicación? www.tvpublica.com.ar, nuestra página web. Ahí tiene todo lo necesario para saber un poco más de nosotros y de la señal, o sea, lo que es la televisión pública, ¿no? Está el programa de Quiroga ahí. Está otra trama. Y también va a estar lo de Camino al Oscar que hizo hoy, que va a salir a las 10 de la noche. 10:30. 10:30, 22:30, Camino al Oscar. @tv_pública nuestro Twitter, Consentido Público nuestro Facebook y Consentido Público @tvpublica.com.ar nuestro mail. Muy bien, señor, dijimos todo y vamos a comenzar con el conflicto salarial por parte de la gente de Gendarmería y Prefectura. Hoy estuvieron un poco más organizados, si quieren, en cuanto a las declaraciones y la comunicación con la prensa, porque resultaba un tanto confuso ayer. Lo cierto es que yo no termino de entender bien por qué siguen, porque el gobierno al reclamo inicial dio una más que pronta respuesta, digamos. Sí, digamos, el reclamo inicial, que era la mal liquidación de los sueldos, el gobierno ya ayer al mediodía, lo contábamos ayer, había anunciado a través del jefe de gabinete, de Juan Manuel Abal Medina, que iba a corregir los sueldos que estaban mal liquidados y que en el caso de Gendarmería, que todavía, cuyos efectivos todavía no habían cobrado, iban a cobrar lo mismo que el mes anterior. De todos modos, a ese primer reclamo se le agregó luego un petitorio que incorporaba, además del tema salarial, otros puntos, y qué es lo que se está discutiendo ahora. De hecho, para actualizar la información, podemos decir que en este momento están reunidos en el Ministerio de Seguridad las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad con representantes de Prefectura y de Gendarmería también, que están negociando este petitorio que tiene 4 o 5 puntos esenciales. Es ese que estamos viendo en pantalla. Si no ahí está el petitorio. No, esa es la declaración de diputados, perdón, que esa es otra pata. Después vamos a hablar de eso también, que es la parte más política del tema, digamos. Para hablar de lo que reclaman, ¿qué es lo que reclaman en este momento los gendarmes y los prefectos? Bueno, reclaman en primer lugar algo que el gobierno ya concedió, que es la marcha atrás con el famoso decreto. En segundo lugar, un piso de 7.000 pesos de sueldo de bolsillo como piso básico. Reclaman también, sobre todo los gendarmes, que son los que están más expuestos, una RT que los proteja en caso de riesgo de trabajo, lo que tienen todos los trabajadores, algo bastante razonable. Reclaman la libre elección de la obra social, porque hay muchas quejas respecto al funcionamiento de la obra social, y reclaman cuestiones que tienen que ver con los viáticos, con las viviendas, etcétera. Para entender esto hay que decir
que la gendarmería, una fuerza históricamente apostada en las fronteras del país, ha sido en muchos casos trasladada, muchos efectivos trasladados a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano para estos operativos de Cinturón Sur, donde está prefectura, gendarmería lo mismo y demás. En muchos casos es gente que vivía aquello en Chaco, en Corrientes, en Jujuy, y que no tiene, lógicamente, casa en Buenos Aires, viven muchos, en algunos casos, en barrancones. Los viáticos, según dicen ellos mismos, se les liquidan tarde y mal, entonces tienen mucho gasto acá de comida, de vivienda y demás. Entonces están pidiendo que se contemple esta situación tan excepcional que tiene que ver con gendarmes y prefectos que en vez de estar en sus lugares naturales, digamos, cerca de donde nacieron, en las fronteras, han sido en los últimos tiempos trasladados a la capital y el Gran Buenos Aires. Están discutiendo todos estos puntos en una reunión del Ministerio de Seguridad y el secretario de Seguridad, Berni, prometió que para el martes va a tener una respuesta. Digamos. Es que lo cierto, José, es que todos estos planteos no suenan locos, digamos, no. Suenan absolutamente lógicos. Sí. A mí me parece una lástima que, habiendo sido resuelto tan prontamente el primero de los conflictos, el que dispara todo el resto, no entiendan que a lo mejor era momento de volver a trabajar y seguir retomando la cosa desde un diálogo más civilizado y no con estas situaciones de todos modos, Fede, de una cierto, protesta, o sea, que ahora bajaron el tono, pero hoy a la mañana era de abandono de puestos de trabajo. Que después aclararon que los puestos de trabajo y que la seguridad... Pero lo dijeron, yo lo escuché. Sí, claro. También hubo vos lo decías bien recién, hubo al principio mucha confusión de interlocutores. No se sabía quién hablaba, quién representaba a quién. Es muy lógico, en estos casos siempre pasan esas cosas. No, hasta que se ordena la situación demora un tiempo. Yo lo decía en broma, pero detrás de toda broma hay cierta seriedad en el planteo. Fuera de broma, son fuerzas que no están habituadas a este tipo de reclamos. Claro. No tienen un entrenamiento lógico como puede tener cualquier otro sindicato que está habituado. De hecho, uno de los temas es que no están sindicalizados, pero digo, cualquier otro gremio, otra agrupación de trabajadores está habituado a este tipo de reclamos y a este tipo de pedidos. Tienen un delegado, de negociaciones, claro. Hay situaciones que tienen desde un lugar más cotidiano. Realmente esta gente no... ese es un tema de la formación, digamos, cultural, histórica, la fuerza de seguridad en todo el mundo, en Argentina en particular. También de falta de canales de diálogo más aceitados entre la cúpula y los suboficiales. Me parece que ahí hay un problema que debería con tiempo irse solucionando en el sentido de construir algún ámbito de interlocución entre, digamos, la tropa y los jefes que permita que estos conflictos, que son muy naturales, estos reclamos, estas protestas y demás, no lleguen a escalar hasta el límite que escalaron. Pero lo importante me parece hoy a esta hora, digamos, es decir que la situación se está encauzando en el sentido que hay una comisión con representantes de los gendarmes, reconocidos y demás, de los prefectos que está negociando con las autoridades del ministerio. Esto es lo importante, a ver si finalmente se llega a un acuerdo. Mientras charlábamos con José, esto que estás viendo, que ilustra lo que estamos comentando, está pasando en este momento, esto es en vivo, esta es la puerta del edificio Centinela, esta es la gente de gendarmería. ¿No es Centinela, Juanchito? Guardacosta, el de prefectura, claro. El de prefectura. En vivo, estamos allí con nuestras cámaras y reitero, vamos a tener un móvil, a lo mejor logramos charlar también con alguno de los delegados para que nos expliquen si es que cabe el término, porque yo aplico los términos sindicales, si querés, que en realidad no caben en esto porque no están sindicalizados. Es que, Fede, cuando uno no encuentra la palabra para decir algo, quiere decir que hay un problema, digamos, porque no hay, uno puede ser voceros, interlocutores, pero no hay delegados, porque no son votados, digamos. Sí, exacto, por eso yo me corrijo, ni bien lo digo, pero lo cierto es que la figura sería esa. Sí. Vivo, reitero, esto está pasando en este momento. Por lo pronto existe por parte del gobierno, pedían hasta la renuncia de Garré, que yo no sé si corresponde. ¿Por qué? Fue muy aislado, en algún momento ayer levantaron una bandera de Zaineldin y después la bajaron y ellos mismos la sacaron. Siempre en este tipo de casos hay algunos, se empieza a mezclar, digamos, o sea, vienen por ejemplo muchos retirados que ya no forman parte de la fuerza, que están muy descontentos por las jubilaciones, por ejemplo, y se mezclan con los gendarmes o los prefectos que están en actividad. Digo, siempre en este tipo de situaciones se presta este tipo de confusiones. Me parece que de todos modos ellos han hecho un esfuerzo para encauzar la situación y para formar una comisión que negocie con el poder político. De hecho, y que llegue a un acuerdo. Se hablaba que estaba Cecilia Pando también. Sí, seguramente. Siempre hay gente que quiere sacar partido de este tipo de cosas. El tema es que tanto el gobierno como los prefectos o los gendarmes... Hay algo que me gustaría contarles, pero bueno, ustedes lo deben saber igual que yo, obviamente, que fue muy desagradable, y es que Chiche Helblum entrevistó a Aldo Rico ayer, hablando de esto. Digo, estaba en otro canal, estaba también. Digo, más inoportuno, se puede ser
más como haciendo un inoportuno. paralelismo o pretendiendo hacerlo. Pero- Sí, un déjà vu en realidad supongo que con lo que representó Aldo Rico Claro. con los levantamientos cara pintada, calculo yo. Le preguntan No a sé, Estela de intento Carlotto. interpretarlo. Le preguntan ayer a Estela Carlotto sobre esa entrevista y dijo lo mínimo elemental. Dijo, ¿qué entidad moral tiene Aldo Rico para hablar en democracia, un cara pintada? Ninguna. Algunos se pregunta también cómo Helblum y cómo Radio Mitre le dan lugar a Bueno, Aldo fue Rico diputado, en este fue momento. elegido democráticamente también. También como Pero no fue decimos por eso que lo entrevistaron. Así como decimos eso, hay que decir que ayer el arco político se manifestó a favor de la Sí. democracia. Vamos que a hablar bien de eso, que es interesante. Me parece ver la interesante, reacción, la claro. reacción de los diferentes partidos. La reacción de la democracia, digo yo, Sí, ¿no? sí. Del hecho que hemos elegido vivir de esta manera y defendemos esta forma de vida. ¿Por qué? Porque como bien dice José, si bien el reclamo es genuino o está en vías de ser solucionado a partir del diálogo, hay mucha gente, no solamente personas, sino facciones dentro de la sociedad que aprovechan esto para infiltrarse ideológicamente. Sí, siempre está el riesgo Esto es cierto. de que alguien... Ahora, hay que decir que los sectores más representativos de la sociedad, de la política, de los medios, de la cultura, etcétera, en general actuaron de manera responsable. Responsable. Después lo vamos a hablar más tarde. Incluso Macri. Empezando por Macri, que es el dirigente político más importante del gobierno, la declaración de Macri de ayer fue, para mi gusto, muy sobria Sí. y atinada. Sí. Dijo, siempre uno trata Sí, de el sacar un poco de principio, le tajada. sacás el principio, pero el final está muy bien. Al final lo Está que muy queda bien. fue correcto. Sí. A ver, eso reitero que estás viendo tiene que ver con el vivo. Había quien en el día de ayer, justamente hablando de reacciones políticas, leía esto como un intento de golpe. Rápidamente hoy escuché desde un lugar muy prudente también, hay que reconocerlo también, a fuerzas, algún delegado, vocero, o yo insisto con los términos, es mi vicio profesional, no puedo evitarlo. Decir que ellos de ninguna manera pretendían tomar de ningún tipo de poder, de ninguna forma, ni ningún golpe de Estado, que ellos eran democráticos de punta a punta, lo cual también me pareció muy saludable también claro, por ellos parte lo aclararon de... desde el principio. Pero es interesante sí, también, porque digo, bueno, sí. si te vas 15 años o 20 años para atrás, yo no sé si pasaba lo mismo. Y me parece saludable como sociedad que pase desde el lugar de la democracia clara, como es la política, y desde un lugar que hasta hace unos años para muchos resultaba difuso. Y que hay una generación de gendarmes, prefectos o de las Fuerzas Armadas esté hablando desde un lugar democrático. Por eso yo decía, en definitiva es una protesta. Yo mientras sea una protesta dentro de este calibre, dentro de este estilo, digamos, a ver, es lo el esperable. núcleo de la protesta es, tiene que ver con el salario, con las condiciones de trabajo. Podría ser una protesta gremial de cualquier sindicato, salvo que no estamos, como dije ayer, insisto ahora, no estamos ante un sindicato, no son médicos, no son docentes, no son taxistas, Es un colectivo son gente armado. con armas, son un cuerpo colectivo armado. Eso hace que sea muy diferente esta protesta. Claro. Ahora, no deja de ser una protesta al mismo tiempo por cuestiones, por un lado razonables y por el otro lado vinculados al salario. Nadie pidió la renuncia del gobierno ni pero nada las por el imágenes estilo. tienen algo de, digamos, de inquietante. Las imágenes son muy impactantes. Y Sí. son un poco pesadas, ¿no? No, y además me parece la forma en que algunos canales transmitieron en vivo y que se iban sumando uno y otro de base, Sí. que daba Claro, una ¿no? sensación de cierta zozobra y de inestabilidad, ¿no? Creo que también eso, las imágenes, porque por ahí otro sindicato hace una protesta, una marcha, se muestra un Claro, fragmento. no es lo mismo, El hecho de mostrarlo con la continuidad que Titular, tuvo. Mariana, poner titulares Sí, que de llevan a la decir, confusión. Hay inclusive. suboficiales de la Marina y hay Policía Federal. Todo eso es muy horrible Es cierto. para quienes hemos vivido, como nosotros, yo más viejo obviamente, pero que hemos vivido esto, ¿no? Es cierto. Muy desagradable. Absolutamente cierto. Vamos a seguir con este tema. Te recuerdo, tenemos un móvil en vivo y por otra parte José te va a desglosar la problemática. Ahora, más adelante va a estar hablando justamente de la reacción de gran parte del plano político de la Argentina, que es una muy buena reacción, muy saludable. Hablamos de democracia, hablamos de debate. Bueno, vamos al Senado entonces. Y una incorporación, la de femicidio en el Código Penal, Mariana. Sí, el Senado dio, podríamos decir media sanción, porque había un proyecto que venía de la Cámara de Diputados y como aprobaron un proyecto completamente distinto, va a volver a diputados para que lo aprueben finalmente. Desde las organizaciones de mujeres venían reclamando esta tipificación como un delito autónomo del femicidio, de un hombre que mata a una mujer atravesado la situación por violencia de género. Esto es lo que incorpora el Senado en un artículo nuevo al Código Penal y además otras cuestiones. Muchas veces el homicidio se agrava cuando es el vínculo, cuando hay una persona que es el marido o el hijo o el padre, ¿no? Agravado por el vínculo. En este caso lo que agrega es que puede ser el conviviente
o el ex conviviente, es decir, no necesita estar casado, puede ser la pareja o la expareja, y también se agrava el homicidio en esas circunstancias. La pena prevista es la pena máxima que prevé el Código Penal, que es la prisión perpetua, y también cuando se mata a una persona que tiene la identidad femenina. Esto también incorpora cuando el homicidio atravesado por la violencia de género por parte de un hombre alcanza a una persona trans. Y otro punto importante de este proyecto tiene que ver con que si había antecedentes de violencia de género, no pueden aplicar atenuantes. Esto es lo que marca esta modificación. Y el último punto que se puede destacar es que cuando una también lo considera un agravante cuando mata para hacer sufrir a la expareja. Las cosas que hemos visto, reglas de niñitos. Exactamente, sí, tanto sea de parte de una mujer como de parte de un hombre, ¿no? Con la idea de generar un sufrimiento a la pareja o a la expareja. ¿Puedo agregar algo que no Claro tiene que ver sí. con el Código Penal, pero me parece fundamental? Educación, educación Sí. y más educación. Yo iba a apuntar a poniendo eso. penas enormes, yo sé que obviamente no es lo mismo, pero digo, empecemos por educar un poco más, porque si no vamos a tener mucha gente encerrada. Señalaría dos cosas. Por un lado, esto es un reclamo que tiene que ver con denunciar una situación particular, que esto ocurre en Latinoamérica, se han aplicado, se han tipificado, hay posiciones a favor y en contra, si es necesario darle una figura autónoma al femicidio o no. Lo que se pretende es dar un mensaje fuerte a la sociedad que cuando un hombre mata a una mujer atravesado por la violencia de género, la pena es la máxima, ¿no? Como que es un crimen imperdonable. Esto por un lado. Y por el otro lado, por supuesto, uno dice, el Código Penal llega tarde. El Código Penal lo que hay que trabajar fuertemente es la prevención y que la justicia escuche atentamente cuando las mujeres piden ayuda. No, bueno, ¿no? y esa es otra. ¿No debería haber algún tipo de registro en donde, en el caso de que termine pasando lo que pasa a veces, que las mujeres dicen, lo denuncié 5 veces, 80, 45, no me dieron bolilla, algún tipo de sanción para el funcionario que no oye? ¿No existe nada? Debería haberlo. Debería haberlo. Uno dice, es una mala praxis. Exacto. Ahora estamos viendo este juicio político que se está llevando por estos días Del en juez. La Pampa, este juez que firmó el avenimiento. En ese caso la figura estaba en el Código Penal, pero hay quienes consideran que la otorgó que en unas malas condiciones porque los requisitos no se daban y está siendo sometido a la justicia, a un juicio político, puede ser destituido, se va a conocer la semana que viene la resolución del jury. Sí, puede haber sanciones. Lo que pasa es que a veces las mujeres no llegan, o sea, su voz no se llega a escuchar en la justicia, se minimizan los casos, los fiscales se pueden dar una amenaza, un golpecito, como decíamos, esa mujer que había denunciado 80 veces. 80. ¿Y cómo había empezado la violencia? La expareja le tiraba unos vasos de gaseosa en la cara y vos vas a denunciar eso, ¿no? Y decís, del otro lado, ¿qué te van a decir? Y el tipo terminó disfrazándose, yendo a la puerta del colegio y se salvó de milagro disparándole en el pecho. Intento de homicidio le aplicaron, una pena altísima. Bueno, ahora Sí, y las nenas con terapia de acá a la eternidad, porque no solamente es la cuestión Por física supuesto. de la señora, o sea, también es todo como, el entorno exacto, familiar que sufre esta es situación. ese efecto que tiene en derredor, ¿verdad? No es solamente Sin la cuestión duda. física de la Terrible, señora. Escuchame. terrible. Y Lo que pasa es además- que legalmente, ¿cómo explicás lo de tirarte Coca-Cola en la cara? Digo, yo estoy Claro, totalmente de acuerdo con vos. Claro, exacto. Es una violencia desmedida, pero ¿cómo lo explicas? Pero sí, ¿te acordás de la chica de Bahía Blanca? Sí. Bueno, le había pegado un par de bofetadas, ni siquiera tenía un moretón, no tenía hinchado. Y entonces le decían, bueno, nadie va preso por una cachetada. Y vos ¿entendés? fijate- Y termina, claro. La chica de Merlo que comentábamos ayer que había grabado el video porque también había hecho varias denuncias y no tenía, decía, me amenaza de muerte, ¿no? Una amenaza de muerte. Y bueno, es la palabra de uno contra la de otro, para algunos en la justicia. Entonces me parece que hay que trabajar, como bien decías vos, Fede, en la educación, en valores antidiscriminatorios, porque justamente la violencia de género, el gran caldo de cultivo tiene que ver en esas relaciones de sometimiento y dominación donde hay ciertos hombres que consideran a las mujeres como parte de su propiedad y en una segunda categoría como ciudadanas. Entonces trabajar fuertemente en educación, en valores antidemocráticos y en prevención y que la justicia escuche atentamente cuando las mujeres piden ayuda. Don Osvaldo Quiroga dice que trabaja mucho. ¿Cuál es el trabajo de don Osvaldo Quiroga? Fue al cine hoy, fue al teatro anoche, tiene una pila de libros así para leer, Y es anduvo agotador. de charla con Laureiro y está agotado. ¡Ay, cómo trabaja el señor! Andó a hombrear bolsas al puerto, Quiroga. Bueno, eso es verdad. Hace poco fui a la casa de Victorio Campo, que puede ir cualquiera, no es un privilegio. Y uno podía imaginar en ese parque impresionante, podía imaginar
a Jorge Luis Borges, a Silvino Campo, a Bioy Casares, toda una época. Podés imaginar si vas a la calle El Hortondo, en San Fernando, donde está esta casa maravillosa que, insisto, está abierta todos los días. ¿Por qué empiezo a hablar de esto? Porque hablar de Silvino Campo y de una película que se estrenó hoy y que me pareció muy buena. La primera parte me desconcertó muchísimo, la tuve que ver 2 veces, porque la primera parte dije, ¿a dónde está yendo esta película? ¿Qué ocurre en este film cuyo título es Cornelia frente al espejo? Está el mundo, el equivalente cinematográfico del cuento homónimo de Silvino Campo. Entonces, si uno logra pasar la primera parte, que produce incomodidad, ¿por qué? Porque sigue textualmente las líneas del cuento. Entonces uno está buscando una actuación que tenga que ver con el acto aquí ahora y se encuentra con algo profundamente literario. Pero a medida que avanza la película, ingresamos poco menos que al mundo de Lewis Carroll, al mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y allí aparece esta historia de una mujer que quiere que la maten, de una mujer que se encuentra con un ladrón y una cerradura que es Borges, la cerradura se llama Borges, personaje que interpreta Rafael Spregelborg, un amante que dice haberla besado, pero ella no recuerda ese beso, que es Leonardo Sbaraglia. Y ese universo fantasmático extraordinario que nos permite apropiarnos de un mundo. Si hay algo que tiene la película que me fascina a mí, es el trabajo con los objetos. Una fotografía increíble. Como el director, que no me quiero, Daniel Rosenfeld, y la actriz, que es estupenda, que es Eugenia Capisano, cómo trabajan con los objetos. Y cómo también son los objetos, son los detalles, los que hacen una vida y los que hacen a un estilo. Es eso, la vida no son las cosas gruesas que se cuentan, la vida son los objetos, los detalles, las formas. Eso es vivir, construir formas. Y eso es el arte también, construir formas. Uno tiene que tener estilo hasta en el último minuto, tiene que tener estilo. Y la película tiene estilo hasta el último minuto. Está construida con ese mundo evanescente, ese mundo fantasmático, ese mundo que tiene tanto que ver con los espejos borgianos. Por eso nombré a Borges, Victoria, porque es parte de ese grupo. Y Silvino Campo, autobiografía de Irene, que en mi opinión, era tan buena escritora o mejor que Adolfo Bioy Casares, el marido. Es una cuentista excepcional, pero excepcional. Lea autobiografía de Irene y después contame si no es así. Esa sutil perversidad que tiene la literatura de Silvino Campo está en la película. Así que Cornelia frente al espejo, recomendación del día. Una película, por supuesto, para mirarla con un espíritu sensible y abierto. No es de tiros, no es de tiros. Pero muy buena película. ¿Cuántos quirobines le damos? Bueno, ¿sobre cuánto? Sobre 5. Sobre 5, 4 cómodos. Bien, bueno, 4 podemos cómodos. ir a apoyar al cine nacional de paso y ver esta mezcla que puede ser muy linda. Así que gracias, Osvaldo. No, ha sido un por placer que trabajes. Pero es un laburo, para el es equipo. un laburo. Un trabajo tremendo, Y te sí, digo. sí. En el bloque que viene estamos charlando con el doctor Sebastián y el tema de por qué no debería ser vetada, y ojalá no lo sea. Hoy salió una solicitada firmada por numerosísima gente y diferentes entidades. En fin, ya vamos a charlar, pero digo, ¿por qué no debería ser vetada la ley del aborto no punible? Bueno, de eso vamos a estar charlando. El doctor va a ayudarnos a entender por qué es importante sostener esta ley. Vamos al corte con música, con alguien que extraño tanto, que me gustaba tanto. Así dicen, bueno, el otro día charlando con Pedro Aznar, dice, pensar que ya no está y sin embargo, cuando uno la oye cantar, lo primero que siente es ganas de ir a cantar con ella. Y es que hace 3 años moría Mercedes Sosa, digo yo, la cantante latinoamericana de todos los tiempos. No, la verdad que no hay voz que pueda superar este registro, no hay posición de artista frente a su público que realmente supere lo que fue la voz y el decir de Mercedes Sosa. Y por otro lado, tiene la condición de ser quien realmente viene desde el canto popular. Pensaba que ella, tucumana, casada con Matus, se va a vivir a Mendoza y forma parte de lo que se llamó el movimiento del nuevo cancionero. Armando Tejada Gómez, Ramón Ayala, bueno, después van a venir Cuchi Leguizamón,
van a armar lo que es el repertorio del canon folclórico argentino. Esto hay que decirlo una vez por todas. Y después Martín se anima a unas mezclas impensables. Y ahí viene, subir al exactamente. escenario gente que nadie hubiera imaginado arriba de un escenario, una folclorista. Yo estuve preso por culpa de ella. ¿Por qué? Yo tenía 15 años y estaba con mi mamá en La Plata. Fue un recital en el 79 y nos llevaron preso a todos, Qué época incluido a parece. ella. ¿Y vos cuándo tenías? 15 años, 15 Claro. años. Bueno, ¿Y sabes qué pasó? Es una cosa que es realmente impresionante. A partir de ahí, bueno, pues entonces se tiene que ir. Pero ¿sabes que no se va por ese hecho? Se va porque le cometen la peor de las injusticias y la peor de las represiones. No la dejaban ni cantar ni pasaban su música. ¿Y vos te acordás, Martín, cuando regresa a Tucumán? Sí. Salía al pueblo, a la calle a recibirla. Exactamente. Una caravana, Una año caravana de 82. gente. 82 vuelve Mercedes Sosa, hace en una park extraordinario. Y bueno, y va a venir lo que dijo Fede, ¿no? Una cantante que es la cantante de Latinoamérica, del mundo, y que va a empezar a mezclar ya no solamente folclore, sino todos los ritmos, mira, dicho por ella, todo aquello que yo tenga ganas de cantar. Por eso el último disco, la última obra que deja, que es una obra gigantesca, se llama Cantora, lo que hace es tener a los cantantes con que ella quería cantar los ritmos que ella quería. Digo, Spinetta, Soledad, Nilda Fernández, bueno, lo que se te ocurra. La verdad que a los artistas se los extraña en presencia, pero se los admira profundamente cada vez más en su arte. Así que allí donde esté, negra, salud. Canción en el viento.